Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes contenido. El día de hoy tenemos de invitado a una gran persona, profesional, apasionado del mundo de la inteligencia artificial, también PNP. Su nombre es Cristóbal Morocho Moreno. Es un ingeniero informático con posgrado en gestión de proyectos y tecnología de la información y con más de 25 años de experiencia en dirección de infraestructura, TIC y gestión de proyectos tecnológicos. Ha trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para organizaciones en Panamá y El Salvador, donde elaboró las hojas de ruta tecnológicas de la transformación digital de entidades de agua, saneamiento. Ha liderado proyectos en una empresa pública de agua potable y saneamiento allá en Quito, Ecuador. Ha implementado plataformas de SAP, ERP y ISU, mejorando procesos internos. Ha también publicado en 2023 en plataforma de Amazon su libro. Él es autor del libro Integrando la Inteligencia Artificial en Gestión de Proyectos. También posee certificación de prestigio como PMP y Digital Agile. Además, también ha contribuido, es voluntario del PMI y bueno, pues él todo el tiempo está capacitándose, involucrado en muchas iniciativas con el tema de inteligencia artificial y gestión de proyectos. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre estrategias y marcos para la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones, visto desde el punto de vista de Project, Program y Portafolio Manager. Y bueno, qué mejor persona que tener aquí al buen Cristóbal el día de hoy en este canal. Cristóbal, bienvenido. Gracias, mi estimado Misael. Qué gusto estar aquí en tu canal. Mucho aprecio y te agradezco la invitación. Pues y aquí estamos para compartir esta conversación sobre este tema interesante. Y pues bienvenidos y la participación de nuestros escuchas o audientes que estarán pues participando en este conversatorio. De acuerdo, pues eh, sin más preámbulo, me gustaría preguntarte, Cristóbal, ¿existe alguna diferencia en la gestión de un proyecto de inteligencia artificial a los proyectos tradicionales? ¿Qué diferencia existe en un proyecto de IA con uno tradicional? Cuéntanos. Mm, Pues sí, mi querido Misael, yo soy del concepto de que efectivamente tenemos que diferenciar posiblemente sea una sutileza en palabras, pero en el contexto y el significado sí son diferentes. Llevar un proyecto de inteligencia artificial propiamente dicho y un proyecto que utiliza la inteligencia artificial. Ambos tienen sesudas diferencias, pero también tienen coincidencias en los mismos, porque a la postre, etimológicamente, son proyectos. Si queremos hacer pues una diferenciación específica, podemos decir que un proyecto de inteligencia artificial está centrado específicamente en el desarrollo, mejora y la aplicación de la tecnología de la inteligencia artificial. Es decir, es un proyecto que posiblemente esté buscando crear nuevos sistemas, nuevos algoritmos, nuevos modelos, ¿verdad? Su enfoque específicamente también está orientado al tema de investigación, desarrollo, sobre el ámbito de inteligencia artificial propiamente dicho. Y como resultados de proyectos, están asimismo pues buscando innovaciones, están dando pues, resultados para de nuevos bienes y servicios a nivel de inteligencia artificial. Y como ejemplo, podríamos decir lo que hace las marcas OpenIA, Meta, Google. Ellos prácticamente es un ejemplo grande y específico de proyectos de inteligencia artificial. Ahora, los proyectos que utilizan inteligencia artificial, que creo que son la mayoría de los proyectos en los cuales estaríamos nosotros conversando o trabajando, ¿verdad?
hacen referencia específicamente a cómo utilizamos la tecnología de inteligencia artificial para mejorar procesos, para nuevos productos, nuevos servicios, sean nuevos o los existentes, es decir, una aplicación práctica de la inteligencia artificial en proyectos que hemos definido dentro de una organización. En última instancia, ¿cuál sería el objetivo principal de este tipo de proyectos? Es aplicar la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar productos y servicios. Allí, obviamente, el enfoque a qué hace específicamente orientación es implementar y adaptar la tecnología de la inteligencia artificial efectivamente a contextos específicos de la organización. Como resultado de esto, ¿qué busca específicamente una organización? Específicamente, por ejemplo, con fines de lucro. La mejora en la eficiencia operativa, reducción de costos, aumento de la precisión a nivel de tareas específicas, cualquiera de esas cosas. ¿Cuál es un ejemplo sencillo? El más obvio es lo que actualmente sucede, es la implementación, por ejemplo, de un chatbot para el servicio al cliente, un call center. Eso es específicamente, Claro, ¿verdad? Entonces, allí tenemos que diferenciar efectivamente cuál es lo uno y cuál es lo otro. muy interesante lo que acabas de comentar, Cristóbal. Me gustaría mucho conversar sobre el tema de los marcos, el rol de la gestión de proyectos en la adopción de inteligencia artificial. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son eh, algunas de las mejores prácticas que las organizaciones pueden seguir para garantizar un proceso de adopción de la inteligencia artificial más fluido? Am, Ante eso, creo que podemos empezar diciendo de que el aplicar marcos ya establecidos de gestión de proyectos nos permite efectivamente apalancar, justificar y gestionar efectivamente los proyectos de manera concreta, de manera científica, organizada en todo sentido. Entonces, para gestionar estos proyectos utilizando las mejores prácticas, ¿qué es lo que necesito específicamente? Iniciemos por lo básico o por el principio, definición de objetivos. La definición de Claro, objetivos nos marca la ruta de trabajo, el punto inicial para el proyecto. Ahí pues podemos contemplar lo que también es conocido a nivel general, de proyectos con objetivos tipo SMART, ¿verdad? Que no son medibles, que son, eh, que son reales, que tienen temporalidad y que efectivamente se puede ejecutar, ¿no es cierto? claro, Entonces, claro. es fundamental mantener eso. Asimismo, algo importante que tenemos que considerar es involucrar a todos nuestros stakeholders. Es fundamental desde el inicio como manda las buenas prácticas de la gestión de proyectos, el definir cuáles son nuestros stakeholders, el catalogarlos, el establecerlos y definir una gestión apropiada que incluya la comunicación con ellos es fundamental. Si no hay esta definición, no hay este plan de gestión de stakeholders, pues posiblemente tengamos en problemas la ejecución del proyecto. Tanto un proyecto que utiliza la IA como un proyecto de inteligencia artificial, propiamente dicho, como hemos mencionado al inicio. Y ahí pues puede asimismo vamos variando, vamos analizando y el enfoque que podamos utilizar para gestionar el proyecto en sus distintas etapas del ciclo de vida, pues pueden involucrar el tema de agilidad, el tema de un marco predictivo o predictivo, ¿no es cierto? O un híbrido también, que es fundamental. Creo que ahora la orientación actual de la gestión de proyectos es de ser híbrido. En algunos Sí, instantes la fortaleza de agilidad es preferible y recomendable y en otros efectivamente la rigurosidad de procedimientos también. muy interesante lo que mencionas. Eh, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre cómo se complementan estos marcos o estas metodologías que acabas de mencionar con los modelos de madurez, o le llaman Maturity Model, o sí, el Maturity Model Framework, que tiene IDC, por ejemplo, Gartner, perdón, y otros marcos que existen ya en la industria por firmas muy grandes, consultoras muy grandes.
que usan esas metodologías para medir el nivel de madurez de una organización para adoptar esta tecnología o cómo evolucionar. ¿Cómo se complementan estos marcos con los que usa el mundo de proyectos, ¿no? Agile, que es allá el híbrido y el predictivo? ¿Cómo lo complementas? ¿O cómo se complementa desde tu punto de Mm, vista, Cristóbal? ok, mira, creo que demos una primera instancia y veamos que estos marcos que has mencionado, que efectivamente nos guían en el tema de madurez de la opción de la IA, eh, tienen convergencias y también efectivamente tienen sus diferencias. Es de notar, creo que las convergencias que tienen todos estos modelos están fundamentados en lo que es medir o calificar la estrategia que tienen los modelos. Analizan cuál es la estrategia de una organización, cuál es cuál es su fortaleza a nivel en el área o sector en el cual están. Asimismo, una valoración de la información o la data que sabemos denominar a nivel técnico, ¿verdad? También validan mucho eso. Asimismo, convergen en evaluar la tecnología, la infraestructura que poseen y el tema fundamental que es el talento humano, la gente, qué habilidades tienen, qué conocimientos tienen. Eso prácticamente todos estos modelos que has mencionado, de que miden madurez, convergen en estos aspectos. ¿Y en qué se Entiendo, diferencian estos modelos? Prácticamente la diferencia está en el ámbito de la cultura de la organización, el nivel de liderazgo que tienen, cuál es claro, claro, efectivamente es su alineación en el tema de negocio, su fortaleza o sus debilidades, a nivel de operación, cuáles son sus capacidades y asimismo si son del ámbito sector público o privado, efectivamente, si es que mantienen ciertos niveles de seguridad, a nivel de políticas de servicio, ese tipo de cosas. Entonces, allí vemos las diferencias de estos modelos cuando se los aplica en una organización, asimismo, como hemos mencionado, si es en el ámbito público-privado, ¿verdad? Entonces, exacto, exacto, si partimos de allí, que estos modelos prácticamente tienen esas similitudes y esas diferencias, pues, ¿cómo entra entonces lo que tú mencionas acertadamente en tu consulta? ¿Cómo nos entra hasta los marcos de gestión de proyectos como que están fundamentados en agilidad y lo que dice el PMBOK del PMI, ¿no es cierto? Es prácticamente llega a una suerte de complementación a estos marcos de madurez y que nos permite efectivamente concretar que lo que estos marcos definan, con lo que estos marcos recomiendan a una organización, organización, perdón, que acoge estos marcos, permitirles que los proyectos que ejecuten efectivamente tengan la fortaleza de una gestión apropiada de proyectos. Yo qué sé, si utilizan la agilidad en un conjunto de proyectos, en un portafolio de un programa de proyectos, pues están fundamentados en utilizar flexibilidad, adaptabilidad, entrega incremental, colaboración más precisa y frecuente, ¿verdad? Mientras que por el lado del PMBOK utilizarán en momentos para lo que es una estructuración de la documentación, por ejemplo, que está más estructurada, que está más definida. La gestión de riesgos efectivamente está más solvente, más justificada en cuando se utiliza las recomendaciones, por ejemplo, del PMBOK. Entonces, allí te das cuenta que esa complementariedad nos permite entonces mejorar la evaluación de la madurez que ese framework de madurez de inteligencia está recomendando a una organización. Mejora la planificación estratégica, creo que la mejora continua y fundamentalmente algo que posiblemente se nota es el tema de gestión de cambio, porque la gestión de cambio en todos estos proyectos hay que tener claro, mucho cuidado y mucha claro, planificación. claro. Entonces, desde el punto de vista de Project Management, yo tengo que visualizar estos marcos, ver en qué punto convergen, pero finalmente, dependiendo la naturaleza de mi negocio, de mi industria, y el tipo de proyecto que voy a estar implementando, ya sea puramente inteligencia artificial o
que lo estoy complementando con herramientas, o estoy integrando la inteligencia artificial en algunos de mis proyectos que estoy implementando. Eso me va a ayudar a ver cuál es el mejor norte que debo de seguir para lograr mi objetivo, ¿no? Efectivamente, Entonces, efectivamente. quizás ahí yo no he escuchado mucho sobre estos marcos de madurez. Se habla más desde el punto de vista de proyectos sobre las metodologías que existen, pero es importante dar notar, ¿no? Estos marcos de madurez que también las organizaciones tienen que tomar en cuenta, sobre todo en el proceso de transición y transformación digital, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí, así es. Eh, Desde el punto de vista de aspectos críticos dentro de la gestión de los proyectos para adaptar la inteligencia artificial. Hay algo que me interesa mucho conocer tu punto de vista, el tema de planificación y gestión de stakeholders. En ese contexto, las iniciativas de inteligencia artificial a menudo requieren colaboración entre las áreas, ¿verdad? Y el apoyo de los interesados es súper fundamental para lograr el- que esto se dé y que de manera armónica funcione y camine, ¿no? Para lograr el objetivo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de proyectos, ¿cuáles son algunos elementos clave para planificar y gestionar eficazmente los interesados o stakeholders en proyectos de inteligencia artificial? Eh, Pues mira, lo mencionamos ya al inicio, el tema de stakeholders está presente en cualquier tipo de proyecto y no se diga en estos que son proyectos puramente de inteligencia artificial o de uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un stakeholder representa, como dice su traducción al español, un interés, un interesado. Tiene algo que Claro, aportar, tiene algo que recibir y tiene efectivamente algo que apoya o posiblemente se pueda convertir en una oposición al proyecto. Entonces, claro, la claro. identificación temprana de los stakeholders para este tipo de proyectos es fundamental desde el inicio. Creo que desde que se define el plan el caso de negocio, creo que es fundamental específicamente ya tratar de establecerlos y no se diga ya un plan de gestión de interesados. Recuerda que en el tema de la recomendación, las buenas prácticas de gestión de proyectos recomiendan el hecho de que un stakeholder tiene que ser llevado durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y ese ciclo de vida del proyecto efectivamente tiene que ser un plan extremadamente dinámico, porque un stakeholder que fue fundamental en una etapa del proyecto no precisamente es el mismo, termina al final del proyecto con esa misma posiblemente calificación de poder y interés, no, va variando. Definitivamente el stakeholder va variando, es dinámico. Entonces, la definición temprana de los stakeholders, calificarlos, evaluarlos, establecer un plan de acción para cómo compartimos la información, cómo nos comunicamos, definitivamente es fundamental. E incluso, reitero el tema de, ellos van a participar también mucho en el plan de gestión del cambio para implementar el proyecto. Entonces, allí si el director del proyecto, el project manager, si él tiene las habilidades y el tiempo para gestionar a los stakeholders, es fundamental. Si él no lo puede hacer, necesariamente tiene que apoyarse administrativamente o desde el punto de vista técnico y hasta funcional de alguien más, de un apoyo. Aquí Correcto. valga la pena mencionar que posiblemente incluso la misma inteligencia artificial le pueda proporcionar ideas, un plan de acción. Sí, definitivamente. Ese es un uso de la herramienta de la inteligencia artificial por parte del project manager en beneficio de Claro, la buena gestión del proyecto. Entonces, claro, como claro. tú lo acabas de mencionar con esta pregunta muy acertada en este instante, pues es el stakeholder es fundamental en este tipo de proyectos. Y el tema de la gestión de riesgos, la adopción de la inteligencia artificial implica riesgos, ¿no? Ya comentábamos ahorita sobre el tema de la comunicación, la interacción con los interesados, los stakeholders.
también hay riesgos, ¿no? De que quizás algún interesado tenga otras prioridades o el hecho de no tener esa gestión adecuada o monitoreo de eh, los stakeholders, pues puedes perder ese apoyo hacia el proyecto y quizás ellos se enfoquen en sus prioridades, ¿no? De su área y no te apoyen en lograr tus objetivos. Entonces, subir a todo el mundo al barco es algo súper interesante. Y bueno, tú me puedes ahí corroborar o corregir, pero 70%, 60% del tiempo del project manager es, o de los, o program manager es la comunicación, ¿no? Ellos están todo el tiempo hablando con todo el mundo, ¿no? Haciendo que todo fluya para lograr los objetivos. Pero también hay otros riesgos que no hay que dejar fuera y la adopción de la inteligencia artificial como viabilidad técnica, preocupaciones sobre la seguridad de datos, eh, ¿cómo ayuda un enfoque de gestión de proyectos a identificar, evaluar, mitigar estos riesgos de manera efectiva? No solo, bueno, ya comentamos el tema de interesados, pero viendo todo el proyecto de manera holística, ¿cómo se pudiera gestionar los riesgos de manera efectiva en, en- 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 en los proyectos de inteligencia artificial? Bueno, como todo proyecto siempre tiene una arista fundamental en la gestión propiamente dicho, el tema de riesgos. Los riesgos tienen que ser identificados de manera oportuna y asimismo también tener su propio plan y efectivamente los riesgos son de igual manera dinámicos. Esos riesgos, una vez que están ya definidos, identificados, evaluados, tienen un plan de mitigación y efectivamente están listos para efectivamente ser ejecutados ante la presencia del mismo. Eso es clarísimo. Si esto lo particularizamos a proyectos de inteligencia artificial o que hagan uso de la misma, tenemos unos parámetros adicionales, diría yo, que no precisamente estaban considerados normalmente en los proyectos. Y es el hecho de que uno de los aspectos fundamentales de este tipo de proyectos es el manejo de datos, información. Como sabemos, si es que es un proyecto de inteligencia artificial propiamente dicho, puro, si podemos calificarlo de esa manera, la data que va a utilizar efectivamente tiene que ser, como tú ya sabes, es primero establecida qué data voy a utilizar, tiene que estar limpia, tiene que estar catalogada, tiene que estar identificada, tiene varios aspectos que efectivamente que es una data preparada para que entre efectivamente al sistema, al modelo posiblemente de inteligencia artificial que va a utilizar, porque en base a eso es lo que voy a tener los resultados. De igual manera, a un proyecto que haga uso de inteligencia artificial, asimismo va a hacer uso de datos. Y efectivamente, como estamos viendo hoy a la fecha, muchos de los proyectos que están tratando de utilizar inteligencia artificial utilizan modelos de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? ¿Qué utilizan más los modelos de inteligencia artificial generativa? Datos. Y posiblemente si voy a utilizar datos de mi organización, allí debo tener mucho cuidado, porque son datos que efectivamente sean sensibles para la organización y por tanto tienen que ser catalogados como la misma. Entonces, ¿qué riesgos hay presentes? Que efectivamente los riesgos se pueden presentar posiblemente de una fuga de información, un hackeo, posiblemente una duplicación, o que se utilice esa información y se difunda por otros medios. Entonces, allí mira el tipo de riesgos, si efectivamente estarían dentro de la sección o el plano del ámbito tecnológico propiamente dicho. No es menos cierto que a nivel de organización tiene que tener ya definido un conjunto de normas o un conjunto de reglamentaciones a nivel interno que posiblemente ya midan cómo voy a utilizar esos datos en mi proyecto que haga uso de la inteligencia artificial. Y no se diga si es que es una entidad, por ejemplo, en un ámbito estatal que tenga datos públicos, tiene que ajustarse a algún tipo de normativa que a nivel de gobierno deba ejecutarse. Ahora,
Sí, en el mundo ya están saliendo normativas, como tú conoces, ya a nivel internacional, en Europa, Estados Unidos, Australia, y también creo que ya en América Latina existe, ya Chile está liderando este asunto, también Uruguay, algo Brasil, pero creo que en la región América Latina y el Caribe es posiblemente donde estamos así mismo retrasándonos todavía y no definimos esto. Cómo debemos tener este tipo de normativas, sea en lo público y en lo privado. Lo que ya existe es, por ejemplo, lo que es la regulación o reglamentación para lo que es la seguridad de datos públicos. Sí, eso es parte de, diría yo, de lo que sería la aplicación en este tipo de proyectos y por tanto de las normativas. Entonces, he ahí el tema de datos es fundamental, ¿verdad? De estos riesgos. Y obviamente, pues si es que estos datos, la información que se utilice, deban tener también controles para validar riesgos a nivel de cómo incluso los datos que voy a utilizar son entrenados, porque si es que es un proyecto específico o puro de inteligencia artificial, si allí esos datos no fueron filtrados, depurados adecuadamente, puedo generar sesgos o errores que posiblemente sean intencionales o no, y los resultados posiblemente sean de ámbito complicado o efectivamente tengan resultados negativos, ¿no? Y em, recuerdo que parte del PMBOK, la versión 7, hay una parte donde están todos los artefactos, ¿no? Que tiene que utilizar el PM y todo para identificar también los riesgos, etcétera. Buca es un artefacto para análisis. Pestel, tengo entendido que también, para identificar, incluso tener un poco una visión más holística de lo que está sucediendo en una organización. ¿Hay algún otro artefacto que tú consideres que el gerente de proyectos deba tomar en cuenta durante el análisis de riesgo? Am, los que tú has mencionado, diría yo que son fundamentales y los básicos. Y los Claro, básicos para este tipo de proyectos y también para el resto, pero para este tipo de proyectos que estamos analizando diría que sí son los básicos. Ahora, no es menos cierto que posiblemente a nivel de organización tengan ya desarrollado, definido un conjunto de herramientas particularizadas, qué mejor. Incluso pueden ir un claro, poco más allá, porque el contexto de utilizar inteligencia artificial definitivamente es otra arista más a considerar. O sea, eso tenemos que exactamente. tener en cuenta de que la IA, si bien es una tecnología, ¿verdad? No es menos cierto que está arrastrando efectivamente la generación de políticas porque tienen sus riesgos y también, como todo, también tiene sus beneficios, pero como en este instante estamos analizando, tiene sus riesgos. Entonces, ahí el definir normativas y regulaciones es fundamental. Un aspecto más que estamos hablando y que trae a colación es el tema de la ética. No solamente también, si es que éticamente ese proyecto que va a utilizar inteligencia artificial y por tal información debe considerar los temas de ética. Ética es un tema súper importante, ¿no? Se Así escucha es. mucho el Ujú. tema de ética, sesgos, privacidad, pero es un tema súper interesante. Ahora, la otra parte que me gustaría igual abordar en esta charla que estamos teniendo, mi estimado Cristóbal, es sobre la gestión de la transformación de la inteligencia artificial mediante metodologías ágiles. Es otro punto que quería también traer aquí a, a esta conversación. Y bueno, a menudo escuchamos de metodologías ágiles que son adecuadas para proyectos de IA. CRISP, otra de las metodologías que se usan para implementar proyectos netamente de inteligencia artificial. Ahora, debido a la naturaleza interactiva del desarrollo de la solución de inteligencia artificial, ¿podrías compartir cómo las organizaciones pueden usar Agile para navegar incertidumbre y el aprendizaje constante que conlleva un proyecto de inteligencia artificial? Claro, mira, creo que el tema de agilidad o como llaman a nivel internacional, el agile mindset, ¿no es cierto? Tener la mentalidad ágil
es fundamental para este tipo de proyectos. Eh, si cogemos el conjunto de proyectos que están utilizando inteligencia artificial para su negocio, para creación de nuevos bienes o servicios o la mejora de los mismos, efectivamente lo que más va a haber allí es el tema de, 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 mm, de nuevas de iteraciones, de retroalimentación continua, de prueba y error, actualizaciones frecuentes. Entonces, ahí el tema de agilidad creo que es la mayoría de porcentaje del ciclo de vida de ese proyecto, definitivamente. Entonces, allí, tanto el director del proyecto como su equipo, y no se diga el resto de la información, en este caso de la organización, en este caso los stakeholders, deben tener efectivamente esa apertura para adaptar y adoptar la agilidad a este tipo de proyectos. De seguro, podría, podría yo afirmar que un proyecto que tiene que ver con inteligencia artificial no se puede ejecutar de manera tradicional. No, muy difícil. Habrá, como hemos dicho, pues una mezcla, va a ser híbrido, Claro, pero creería claro. yo que un gran porcentaje del mismo tiene que ver con agilidad. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, el tema allí es muy dinámico, debe efectivamente ver resultados, ver una mejora continua, ver que el equipo de trabajo haga prácticamente buen uso y práctica de lo que manda la agilidad. Si es que sea que utilicen Scrum, si utilizan Kanban, cualquier tipo de metodología ágil es bienvenida, cualquiera. Depende del proyecto, depende de la organización, depende de sus políticas, pero efectivamente la mentalidad ágil es fundamental para este tipo de proyectos. Entonces, si de una recomendación del uso de metodologías ágiles, diría yo que son altamente efectivas para gestionar este tipo de proyectos por su enfoque iterativo, flexible, colaborativo y por tanto entonces las organizaciones se benefician de este tipo de iteraciones cortas, frecuentes y la colaboración del equipo multidisciplinario que efectivamente debe suceder, ¿no? Eso es fundamental, efectivamente. Y bien, en un proyecto también tradicional también eso sucede, pero en este tipo de proyectos creo que tiene mayor relevancia. Entonces, perdón, es importante eh, adaptar. O sea, nosotros como gerentes de proyectos tenemos que eh, ver cuál es el mejor, perdón, la mejor metodología que debemos de usar o el mejor, este, sí, porque a lo mejor yo estoy en una industria de manufactura, ¿no? Y pues normalmente en manufactura siempre se usa más el método predictivo, ¿no? O waterfall. Entonces, ahí llega un punto donde mi proyecto de IA, ¿no? Quizás pues salga un poco de esa línea y adopte ágil. Entonces, en ese proyecto puedo yo gestionar o combinar los dos approaches, ¿no? Ágil, predictivo y hacer un híbrido. Adaptarlo al ciclo de vida que lleva un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Porque igual un proyecto de inteligencia artificial tiene diferentes etapas usando la metodología CRISP, ¿no? Tú y yo Así es, conversábamos, así entiendo que tú y es, yo sí, definitivamente. Ujú. conversábamos mucho sobre ese tema, de esa metodología, entonces aquí es adaptarlo, ¿no? Sí, y ver cómo se encaja al final. El que tiene que orquestar el proyecto somos nosotros, ¿no? Como gerentes de proyectos. Entonces, esta parte es bien interesante, la adaptación del ciclo de vida del proyecto para la inteligencia artificial. Muchas gracias por tus comentarios, Cristóbal, son de gran valor. Algo que también me gustaría Mi querido abordar. Misael, déjame ahorita, si cabe el término para nuestros participantes, que dejémosles este mensaje, que prácticamente cada proyecto tiene su propia particularidad y como tú acertadamente lo estás definiendo, pues cómo le utilicemos efectivamente una metodología en distinta fase del proyecto es, es particular, independiente de cómo es ese proyecto. Entonces, digo yo, quedémonos con el siguiente mensaje, que de hecho es un mensaje que el PMI lo difunde
es que utilicemos la metodología que mejor se adapte a nuestro proyecto. Nada está escrito en piedra, lo que existe son herramientas, lo que existen frameworks de trabajo, que son a la postre guías, pero no son rígidas. Entonces, el director del proyecto, con su equipo y con el resto de stakeholders y la cultura de organización, nos debe definir cómo llevo el proyecto, cómo es lo que me beneficio del proyecto. Si en un instante utilizo una metodología, utilizo una herramienta, utilizo un framework de trabajo, eso define el proyecto, la vida. No tenemos que regirnos a algo que esté escrito o definido en un documento. No. Es lo que llama el PMI el way of working. O sea, elijamos el camino que más nos convenga para el trabajar el proyecto. Ese mensaje creo que Exactamente. deberíamos quedarnos. Con el Wake Over Things. Sí, Ok, muchas gracias, Cristóbal. Anotado. chévere. Ahora, algo que también es súper interesante y me gustaría conversarlo el día de hoy es sobre la gestión del cambio Ah, en la transformación con inteligencia artificial. Es un tema súper interesante. Entonces, pues a menudo, o sea, la IA trae cambios, ¿no? Significativos y transforma vidas y organizaciones, ¿no? ¿Cómo pueden los gerentes de proyectos facilitar la gestión del cambio, asegurando que la fuerza laboral adopte nuevas tecnologías con inteligencia artificial en lugar de resistirse a el uso de estas herramientas? mi querido Misael, acabas de mencionar realmente un escenario real, un escenario en el cual, si es que no se gestiona apropiadamente el tema de gestión de cambio, prácticamente no hay proyecto que pueda sobrevivir. Y digo proyecto en términos generales, sea de inteligencia Claro, artificial, de utilizar, de uso de la inteligencia artificial, de cualquier tipo de proyecto. Entonces, claro, al menos, si lo particularizamos como estamos en este conversatorio con el tema de la inteligencia artificial, al ser una tecnología, no digo nueva, pero sí que está vigente en este instante y está impactando en todos los sectores de la sociedad. Lo primero que está dando a la gente es cierto tipo de temor, cierto tipo de reticencia. Y como todo, como es natural, como humanos que somos, efectivamente, ante lo desconocido, pues lo que tenemos que hacer, nos hacemos un poco para atrás, reflexionamos y ponemos nuestro reparo. Pero si vamos a la parte ya racional de ese temor y cómo superar ese temor es con lo básico, con el principio general que todo conocimiento trae. Es decir, nos toca conocer, inteligenciar. Y allí entonces parte efectivamente uno de los aspectos fundamentales de cómo gestionar valga la redundancia, gestionar el cambio. Es decir, informar a la gente, informar a los interesados, a informar al cuadro directivo, a toda la organización donde se está implementando ese tipo de proyectos. De esa manera, ¿qué ganamos? Que efectivamente todos tienen un conocimiento. De esa manera, el trabajador, el empleado, el funcionario de esa organización trata entonces de subirse a la camioneta de esos nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque ya le estamos informando cómo esta tecnología va efectivamente a irrumpir a la organización. Pero no le está diciendo, oiga, usted va a perder el trabajo. Lo que estamos diciendo, oiga, vamos a incorporar esta tecnología que va a beneficiar a la organización y posiblemente a usted. Y si usted no más que no utilice la tecnología, sino usted debería mejorar sus habilidades, su conocimiento, porque va a ayudarle a mejorar su trabajo, porque eso va a impactar en los objetivos de la organización. ¿Te das cuenta? Entonces, es fundamental. Algo que yo mantengo y creo que compartimos contigo, ¿no es cierto? Es que los proyectos no lo hacen las máquinas, los hacemos los humanos, el talento humano de una organización. Entonces, al rato que damos al talento humano este tipo de educación, le estamos realmente respaldando a él y también respaldando la inversión que está haciendo la organización en este tipo de proyectos. claro, Entonces, claro, el claro. talento humano, como notamos, es fundamental. Y obviamente, pues, tras de eso ya hay un plan que está atrás de la gestión del cambio, ¿verdad?
Se tiene que dar una colaboración cohesiva, ¿no? Entre el área, no solo del área técnica, pero también del negocio, ¿no? Ujú, Del el usuario, porque ellos son los expertos, ¿no? Conocen muy bien todo el flujo de trabajo, conocen el negocio per se y cómo se fomenta esa colaboración en equipos de implementación, equipos técnicos, analistas de negocio, el usuario, cómo logras que se dé esa cohesión, esa armonía para que se logre el objetivo. Porque es algo que es un reto para todos, ¿no? Hace rato conversábamos antes de de tener esta charla sobre los proyectos globales, ¿no? Y culturas, zonas horarias y muchos otros factores que a veces te impide que esa armonía fluya, ¿no? Quizás si todos los tienes en una sala de juntas, pues todos felices y contentos, pero tú sabes que la realidad es otra y pocas veces se da algo así, ¿no? ajá, así es, así es. Bueno, mira, el cambio, la gestión del cambio implica necesariamente una planificación. De hecho, se convierte en un proyecto más. Claro, claro. De hecho, se convierte en un proyecto más, y asimismo con sus propios interesados, sus propios riesgos, sus propios recursos, en tiempo y presupuesto, todo, todo, todo. Se convierte en un proyecto más. Pero ¿cuál es el objetivo prácticamente de la gestión del cambio? Es que la organización y sus integrantes colaboren en la implementación del proyecto que estamos tratando de implementar, en este caso, o haciendo uso de la inteligencia artificial o un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, allí efectivamente ese plan de gestión del cambio va a involucrar a sí mismo identificar los stakeholders, cuál va a ser la mecanismo con el cual nos vamos a involucrar con estos interesados, identificar a sí mismo dentro de todo el grupo del personal o talento humano de la organización, quienes pueden destacar como guías o como líderes de la gestión del cambio, para que formen, por ejemplo, grupos de trabajo, grupos de conversación, y grupos de innovación, todo eso va involucrando, va generándose una cultura que efectivamente va a apalancar la mejora y eliminar poco a poco la reticencia a que la organización asimile este proyecto que está involucrado en inteligencia artificial. Reitero lo Entonces, perdón, rápido, el hecho de que la gente todavía sigue mirando que la inteligencia artificial dice te va a quitar el trabajo. Y allí creo que debemos nosotros dejar de manifiesto un concepto que lo hemos discutido contigo y creo que y hemos coincidido, es el hecho de que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero sí una persona que hace tu mismo trabajo y utiliza la inteligencia artificial, posiblemente sí va a quitarte tu trabajo, ¿verdad? claro, claro. Entonces, también ahí juega el papel, el tema psicológico. Por supuesto, definitivamente. Tú has dado algo fundamental que, como hemos dicho en el conversatorio, los proyectos lo hacen las personas. Y si las personas tienen efectivamente una, dentro de su ser, de su ámbito cognitivo, sensorial y hasta de respuesta a los estímulos, que sea una posición al proyecto, es alguien que se convierte realmente en un torpedeador del proyecto. Entonces, allí tiene que intervenir pues ya un tratamiento particularizado y que permita efectivamente a esta persona pues de alguna manera evaluarlo para definirlo e incluso cuál va a ser su participación en el proyecto. O así sea, así no tenga una participación directa, así sea una indirecta. Entonces hay que saberlo definir. De allí es el hecho de que creo yo, si me disculpas la primera persona, yo creo que en un tema de gestión de cambio en una organización, no precisamente la mejor práctica es que lo haga el grupo interno, por ejemplo, de talento humano de la organización, sino más bien venga un tercero que no tiene ningún sesgo o interés efectivamente y con mejor claridad, mejor aspecto, mejor escenario del panorama de la organización, podría ayudar a la gestión del cambio. No sé qué te Súper. parece esta propuesta. No, muy interesante, porque como bien dices, en las organizaciones existen muchos sesgos, ¿no? Y
cada quien vela por su propio interés y a veces se pierde de todo el interés de toda la organización. Entonces, si viene una empresa externa, pues finalmente ellos van a enfocarse en el objetivo del proyecto, ¿no? Como Ujú, tal. Entonces van a llegar y van a decir, bueno, sí, es que yo tengo estas prioridades y yo tengo, sí, pero hacia acá es donde se tiene que mover el barco y los altos ejecutivos de la compañía han establecido esta ruta y así tenemos que movernos en esta dirección. Entonces, si no te subes al barco o pues vamos a manejarlo de una forma diferente. Y entonces ahí es donde se da el tema de la estrategia, de cómo se maneja en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me parece muy bien, yo coincido también contigo el hecho de que llegue una empresa, una consultora externa a apoyar a las organizaciones en esta transformación. Eh, a veces también es bueno verlo viéndolo de una forma simple. Cuando tú ves las cosas fuera de la caja, ves muchas cosas que a veces tú dentro de la caja no ves, ¿no? A veces efectivamente. por muy simple que es algo, este, eh, pues a veces te bloqueas. Pues también le puede pasar a una organización lo mismo. Ajá, Entonces, cuando muy cierto. cuando le consultas algo a alguien, le dices, oye, ¿qué opinas? A alguien que no esté en el proyecto, alguien que no esté en la organización, y te dice, oye, pero es algo súper básico, a ver, como que dicen, let's go to basics, vamos a lo básico y de ahí partamos. Y a veces dices, oye, pero yo no lo había pensado antes, ¿no? Pero Sí. es algo que se da, ¿no? O sea, realmente a mí me ha sucedido, ¿eh? Créeme que me ha sucedido y a veces cuando aplica uno esto, dices, caray, ¿por qué me estuve dando topes, ¿no? Contra la pared, sí, era algo súper simple. Pero bueno, este, ya me extendí un poco más sobre el último comentario que hiciste. Pero bueno, podríamos seguir aquí Vale la conversando pena. mucho más Es tiempo interesante. Sí, sí, sí. pero, Cristóbal, tú, en tu libro que escribiste, también, por lo que leí, em, desarrollaste el marco EPA, ¿no? Para la adopción de inteligencia artificial o integrar la inteligencia artificial en las organizaciones. Entonces, ¿qué nos podrías compartir sobre este marco? ¿En qué se diferencia con otros marcos de adopción? ¿Y qué nos podrías compartir sobre qué te motivó para escribirlo también en tu libro? Bueno, el IPA prácticamente es un ejercicio que lo hice fuera de la escritura de mi libro, em, pero de alguna manera sí recoge algo de lo que escribí en el mismo. De hecho, mi primera propuesta de este marco que lo llamo IPA, que significa el acrónimo de Índice Previo al Inicio de la Inteligencia Artificial, IPA. Prácticamente en términos simples y sencillos, es una suerte de un assessment, una valoración que se puede ejecutar a una organización con miras a aplicar la inteligencia artificial, ya sea que lo Ah, identifique o estén en unos entornos iniciales o posiblemente ya estén en un término intermedio, independientemente. La idea es que este assessment, si lo denominamos así, está orientado a hacer una primera valoración en una organización sobre si tiene o no varios elementos, componentes, conocimientos o fortalezas para poder utilizar la inteligencia artificial en términos de proyectos que vayan a hacer uso de la inteligencia artificial como un mecanismo adicional. No puedo decir que efectivamente para empresas, como hemos mencionado, que se dedican a hacer proyectos de inteligencia artificial propiamente dichos, como hemos hablado de Google, Meta, OpenAI, diría yo, esa es otra instancia superior, ¿no es cierto? Pero si vamos
al resto de proyectos que son los que estamos tratando de manera general a nivel mundial, pues efectivamente creo yo personalmente y creo que soy parte del conjunto de expertos a nivel de inteligencia artificial y no precisamente en el ámbito técnico, sino en la parte organizativa, en la parte de estrategia, que recomiendan generar una valoración inicial para establecer efectivamente ese punto de partida. Y ese punto de partida efectivamente lo que nos hace es definir si tengo yo una preparación o no para dar mis primeros pasos en inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera debo tener yo una cierta valoración en varios aspectos de una organización en los cuales pueda yo definir si efectivamente si me hace falta algo o ya tengo iniciado algo en mi organización Correcto. que me permita de alguna manera iniciar el proceso de inteligencia artificial. Y a partir de allí, de esa valoración inicial, entonces yo podría utilizar cualesquiera de los marcos que hemos tratado de manera general, los de Gartner y de C, incluso hay, como tú también conoces, de las, ¿cuáles? De la UNESCO, que se llama RAM, ¿te acuerdas? ¿Verdad? RAM también, sí. Y otros Ujú. más que efectivamente Hay mucho. te Ujú. particularizan y te definen efectivamente para cierto sector o área de negocio de una organización, poderlos aplicar. Definitivamente, incluso hay ahora, entiendo, hasta para temas, por ejemplo, del sector de educación. Hay assessments que te permiten valorar si una organización que se dedica al ámbito educativo, por ejemplo, las universidades, cómo valorar cómo valorar y en dónde poner mayor peso en algunos aspectos. Posiblemente una organización por ejemplo, que se dedique a retail, haga mayor énfasis en los temas de infraestructura y en los temas de logística, que es distinto ese assessment si voy a valorar efectivamente un assessment para una universidad. Entonces, no son lo mismo. Por eso es lo que recuerda al principio del conversatorio, habíamos definido en qué prácticamente convergen estos modelos y en cuáles se distinguen. Y allí este ejemplo que acabo de mencionar es efectivamente el área de negocio de interés a las cuales se dedica. Entonces, para responder y concretar a tu pregunta respecto al IPIA, efectivamente, pues hace énfasis en analizar en términos generales, es un conjunto de cuestionarios, preguntas que evalúan el ámbito organizacional, el de talento humano, el tema de gestión del cambio, el tema de ética y gobierno, el tema de datos, el tema de infraestructura y lo que denomino yo también el valor empresarial. Entonces, cada uno de estas áreas de una organización tiene su propio conjunto de preguntas específicas, las cuales las respuestas efectivamente me permiten definir si una organización está en las siguientes categorías. Por ejemplo, no considera la inteligencia artificial, o sea, no ha escuchado, no ha aplicado o no se ha interesado, o también ya la siguiente instancia es que ya está considerando aplicar inteligencia artificial a esa área o sector o a ese segmento que yo les llamo o Ujú. desarrolla ya la inteligencia artificial o ya es competente en ella. Entonces, ese tipo de valoración me define un número y allí, Claro. pues, entonces a partir de allí le dice, oiga, usted tiene fortalezas en el tema del entorno organizacional. Es decir, por ejemplo, que la organización le interesaría definir casos de uso para utilizar la inteligencia artificial. Vamos a proveer recursos a esos proyectos, ¿verdad? Ese es el entorno organizacional. Pero a nivel, por ejemplo, de data, diga posiblemente a nivel de infraestructura, no tenga, se me ocurre, fortalezas en el tema de infraestructura, es decir, porque no tengan bases de datos efectivamente ya definidas, no tienen ámbito, por ejemplo, de replicación, no tienen gobernabilidad de datos. Entonces ahí hay una cierta dificultad, ¿ves? Entonces se conforma un conjunto de valoraciones que a la postre me definen específicamente, como digo yo, un indicador, un índice. Y allí sale pues un conjunto de recomendaciones a quien utilice. Súper, muy interesante, EPA. Me gustaría, ahí nos dejas un poco más de información sobre EPA. Lo voy a igual poner en los comentarios de este video cuando ya lo tenga ahí en YouTube, por si a alguien más le Chévere. interesa conocer un poco más de EPA. Y bueno, también tus datos por si a alguien le interesa conversar contigo sobre tu marco y quizás alguien
alguien de los que nos están viendo les interese, ¿no? Muchas Muy gracias, amable, chévere. Cristóbal. Buenísimo. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando esta charla, pero algo que es súper importante que nos gustaría que nos compartieras es para alguien que está en el proceso de abordar un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Que sabes que quizás en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pues quizás ya hay muchos proyectos y ya mucha gente ya está quizás en una etapa de maduración, pero en Latinoamérica y en algunas otras regiones del mundo hoy están recién empezando a subirse al barco o recién están implementando este tipo de proyectos, ¿no? No quiero decir que todas las organizaciones, hay empresas pequeñas, medianas, que son los primeros que han adoptado la inteligencia artificial, pero las organizaciones que son un poco más grandes o quizás bancos o, bueno, los bancos también ya lo han adoptado de manera ágil, pero algunas organizaciones que todavía no lo han hecho, em, ¿qué le dirías tú a los líderes, a los gerentes de proyectos? ¿Alguna recomendación para ahora sí que tener un buen arranque, iniciar con pie derecho para que, bueno, pues esto vaya caminando de una manera exitosa en su proyecto, ¿no? Y si no, exitosa, por lo menos que ellos puedan enfrentar todos esos retos a los que se enfrentan, porque muchas veces nos gusta escuchar lo bonito, ¿no? Lo bueno, pero a veces es importante conocer cuáles son las fallas que han fallado las otras empresas o otras personas que hayan implementado y de eso que ellos han fallado, que pudiera yo mejorar. Entonces, serían de esos dos puntos que me gustaría que nos compartieras como tus recomendaciones. Gracias, mi querido Michel. Sí, definitivamente lo que acabas de mencionar, diría yo que se puede sacar eh, en concreción o como conclusiones en dos posiciones. No antagonistas, faltaba más, sino complementarias. La primera, ¿cuál es? La recomendación que lo está haciendo prácticamente todas las organizaciones a nivel mundial es que las empresas, o llamémosle organizaciones en términos generales, den el paso a utilizar la inteligencia artificial. No nos dicen que, no les dicen o no les decimos que se vuelvan expertos, porque no es su giro de negocio, así de simple, Claro, sino más bien que utilicen esta tecnología en su propio beneficio como organización. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para que apalanque sus objetivos y por tanto su estrategia como organización, en el área, en el campo, en el sector en el cual se encuentre. Será en el ámbito educativo, en el ámbito privado, en el ámbito de negocios, de mercado, en todo lo que suceda. Entonces, esta recomendación es al staff gerencial, a los líderes de la organización, porque de ellos prácticamente depende la sobrevivencia de una organización. Y de claro, hecho, efectivamente, firmas importantes como Gartner, el año pasado mismo ya lo difundió de mejor manera, que es un pronóstico que incluso lo hicieron en el 2019, pero en el año pasado se difundió y se fortaleció, llamémosle la aseveración, que decía que para el 2030 prácticamente un gran porcentaje, más del 60%, creo que decían, me tomas ahorita la adicción de qué porcentaje estaban hablando, en el mundo las organizaciones van a utilizar ya la inteligencia artificial de alguna manera, desde cosas claro. básicas o servicios básicos, llamémoslo así, hasta posiblemente organizaciones que tengan ya con una transformación digital ya muy avanzada, que ya tengan, que le integren la IA realmente como parte de sus servicios, ¿verdad? Entonces, aquí el staff gerencial debe tener esa perspectiva. Y para darse la perspectiva, dar ese paso es que hagan las recomendaciones que hemos hablado aquí. ¿A qué me refiero? Si inteligencia, traten a la IA, consideren a la IA ya como una opción más, que no le releguen a que por ser un tema que si bien es fundamentado en tecnología,
sea una responsabilidad del CEO de la organización, del CIO, ¿verdad? O sea, del gerente o el encargado, el director de tecnología, que él sea el que proponga el proyecto. No, definitivamente es una responsabilidad de todo el staff gerencial el hecho de decir, vamos a dar nuestros primeros pasos en inteligencia artificial. ¿Y cómo doy esos pasos? Definitivamente el primero, el que acabamos de hablar hace apenas un par de minutos. Primero, valorándome efectivamente si es, en cuál es mi nivel, cuál es mi preparación para dar mi camino a la inteligencia artificial. Y en base a eso, entonces, definir ya mi conjunto de proyectos, o sea, mi programa de proyectos, y más luego posiblemente mi portafolio de proyectos de aquí a los siguientes 5, 6, 8 años de ir desarrollando. Porque aquí la máxima va a ser que de aquí a unos años, el 2030 prácticamente es un hito que se está tomando a nivel internacional. Es que si no me he subido a la camioneta de la inteligencia artificial, esa organización posiblemente ya no exista o desaparezca o Claro, otro se lo incorpora. Entonces, sí, sí, creo claro. que les animamos y para eso efectivamente lo fundamental es informarse, educarse, capacitarse. Y obviamente con todo el conjunto organizacional, los líderes efectivamente tomar esas decisiones. Si lo puntualizamos, como dices tú, que una recomendación adicional podríamos decir efectivamente para el tema de proyectos. Al director de proyectos es algo que tenemos que recomendar varias cosas. La primera, como acabamos de mencionar, es que el director de proyectos tiene que actualizarse, informarse, conocer. De hecho, aquí sí debemos, creo que así mismo, puntualizar la diferencia de un director de proyectos que se dedique a gerenciar un proyecto de inteligencia artificial. Definitivamente los conocimientos, las capacidades y los skills que conozca deben ser más avanzados que un director de proyectos que maneje un proyecto que haga uso de la inteligencia artificial. Porque como hemos hablado, un proyecto de inteligencia artificial, o sea, de seguro que un project manager de los proyectos que están en OpenAI definitivamente es gente que está capacitada en el ámbito técnico de la inteligencia artificial. Tiene muchos conocimientos sobre el tema. Si voy a un proyecto que está utilizando la inteligencia artificial, debe tener ya sí mismo conocimientos, los conceptos generales, los básicos a nivel de inteligencia artificial, lo que son redes neuronales, modelos, los LLMs, conocimientos generales de lo que es deep learning, ¿no es cierto? Manejo de datos, limpieza de datos, temas de ética, todo lo que hemos hablado durante el conversatorio. Entonces, esas habilidades nuevas tiene que el project manager irse fortaleciendo e ir aprendiendo. Y posiblemente, como hemos escuchado a nivel general, las nuevas habilidades de los project manager es que si yo como project manager voy a utilizar herramientas de gestión de proyectos que ya incorporan inteligencia artificial, ¿qué me va a dar de beneficio como project manager? Me va a efectivamente economizar tiempo, me va a ayudar en la automatización de tareas repetitivas que me llevaban mucho tiempo, yo qué sé, de hace hasta el año pasado, posiblemente y hasta ahora. De seguro hay project managers en el mundo que todavía siguen con hojas de trabajo, hojas de Excel, llenando formularios, llenando comunicaciones, preparando informes de la sesión de hoy para la siguiente sesión. Te aseguro que les consumen mucha cantidad de tiempo. Si ellos se inteligencian y utilizan ya herramientas de inteligencia artificial, les va a ahorrar tiempo y se van a ser más efectivos. ¿Y qué les va a permitir con ese ahorro de tiempo? Agregar mayor valor a los resultados y a la gestión propiamente del proyecto del cual están encargados. Mira, entonces, hay ese tipo de reflexiones, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, mi querido Misael? No, muy, muy bueno lo que acabas de mencionar. Eh, Pienso que, retomando un poco lo que mencionabas ahorita sobre el que nosotros como gerentes de proyectos tenemos que ponernos la camiseta del héroe, ¿no? De que seamos nosotros los habilitadores del cambio, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que habilitar el cambio y decir, ¿saben qué, señores? Yo soy el superhéroe porque yo voy a ayudar con esta transformación, ¿no? Y me voy a poner la camisa del superhéroe para lograr el éxito.
ahí me tocó, me gustaría contar algo muy rápido una anécdota. Yo estaba trabajando en una oficina de proyectos para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, estábamos en una transición, en un proceso de transformación digital y cada país manejaba sus hojas de Excel, como tú decías. Manejaban ellos de forma como silos, ¿no? Entonces, ellos, no, pues es que yo siempre lo he manejado así y el cliente nos pide esto y bueno, mis proveedores, para mi oficina de proyectos local, así lo reporto. Y le digo, está bien, pero somos una organización global, ¿no? Y entonces tenemos que dar visibilidad de lo que está sucediendo. Eso es por el tema de visibilidad, pero para optimizar tiempos, ser más efectivos y que las cosas fluyan más, está comprobado que si todos nos migramos a las herramientas de inteligencia artificial, reducimos horas, reducimos días, reducimos meses de trabajo. Y si eso lo Efectivamente. traduces si eso ya lo traduces de manera monetaria, los dividendos son, o sea, si lo multiplicas por la cantidad de empleados, por el número de países, las empresas realmente ahorrarían muchísimo. Pero obviamente es un reto cultural, ¿no? Es un reto cultural porque yo siempre lo he hecho así. Y eso, pues, ahora la inteligencia artificial requiere de datos. Y no hay datos, la inteligencia artificial no funciona. Entonces, por eso es que es súper importante es que ya todos estén usando las herramientas, y alimentando las herramientas con datos para que de ahí la inteligencia artificial haga su trabajo. De otra manera, es como tener a alguien que lo quieres poner a hacer magia y no le das las herramientas, ¿no? O no le das de comer a una persona si quieres que te entregue los mejores resultados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ha sido una charla muy enriquecedora. Cristóbal, la verdad es que he disfrutado mucho esta conversación, he aprendido mucho, me quedo con el tema de adaptabilidad, complementar los marcos de madurez que existen en las organizaciones. Me quedo también con el tema de identificar qué marcos debo de ocupar, ágil, predictivo, híbrido, en las diferentes etapas de la inteligencia artificial, el tema de gestión de cambio, súper importante, la comunicación con los stakeholders también, esa me encantó, el tema de los riesgos, la ética. La verdad es que hemos platicado de muchos temas y ha sido muy enriquecedor. Espero que eh, en la siguiente conversación que tengamos me gustaría más hablar sobre por qué los proyectos de inteligencia artificial fallan o por qué no logran esos resultados que se esperan. Hoy no tendríamos más tiempo para conversar de eso, pero seguro que en otra charla podemos conversar sobre de ese tema y pues creo que a muchos colegas del mundo de gestión de proyectos o líderes o tomadores de decisiones les gustaría escuchar, conversar sobre ese tema, ¿no? La intención de este canal es compartir conocimiento, escuchar las voces de los expertos también y hacer una red de colaboración en habla hispana, ¿no? Hay mucho contenido en inglés, hay foros, hay comunidades y creo que en nuestro idioma tenemos que hacer lo propio y sobre todo que somos latinos y tenemos muchas cosas en común y también hay mucha gente con mucho talento en nuestra región y pues tenemos que trabajar en equipo y compartir conocimientos, experiencias y crear esa red de colaboradores, consultores y expertos y también científicos o temas. Entonces, fue un gusto tenerte aquí en el canal. No sé si quieras comentarnos unas palabras antes de cerrar, pero antes de eso, me gustaría preguntarte cuántas veces en tu vida diaria o en un día de trabajo de Cristóbal, ¿cuántas veces al día escuchas la palabra inteligencia artificial?
Mm, ah, sí, no tengo una contabilidad de cuántas veces escucho o hablo o menciono, pero diría yo, si hablemos de porcentaje de diario, para mí yo estoy bordeando más del 80-85%. Wow. Sí, 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 sí. Ok, ok, sí, es increíble, Es ¿verdad? actualmente se puede decir, mi interés, es mi entretenimiento, porque como tú sabes, mi querido Misael, cada semana, incluso a veces cada día, pero si ponemos un periodo de un intervalo de tiempo, cada semana salen cosas nuevas, salen nuevas informaciones, nuevos usos, nuevos casos de uso, novedades, expectativas. Entonces, definitivamente esta tecnología no nos da tiempo incluso para reflexionar lo que hasta hace unas semanas fue. Entonces, definitivamente, eh, pero bueno, ahí filtramos lo que nos parece más adecuado, porque de hecho a nivel mundial, pues específicamente en Internet hay de todo tipo la información. Entonces, es nuestra responsabilidad efectivamente valorarlo y filtrarlo lo que nos interesa. Pero efectivamente, mi querido Misael, a respuesta a tu pregunta, en porcentaje, yo manejo más del 80% del tiempo el tema de inteligencia artificial. Estoy leyendo, escuchando, viendo, comentando aquí en casa con mis hijos. Sí, 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 por eso a veces posiblemente puede resultar un poco cansado, pero bueno, es parte de, ¿no es cierto?, del día a día. Buenísimo. Y ¿Con qué concluimos, Cristóbal? ¿Algunas palabras que quieras compartirnos antes de concluir con esta charla? mi querido Misael, primero, antes de nada, y como dije al principio, te agradezco tu valiosa invitación a tu canal. Espero haber Gracias. colaborado Un gusto. con algo de información al tema interesante que hemos tratado. Asimismo, que espero que haya sido de interés para la audiencia tuya, de tus seguidores y del canal, que colaboren en algo. Y aplaudo y me uno a tu propuesta, a tu consigna, si cabe la expresión, de que efectivamente mientras más nos embarquemos, difundamos esta tecnología, difundamos este conocimiento a nuestra región y en nuestro propio idioma nativo, es, creo que una aportación valiosa a nuestra audiencia. El hecho que efectivamente por ser latinos, pues tenemos limitaciones posiblemente en distintos niveles, el tema de manejar información en inglés. Sí, te aseguro, hay desde niños, jóvenes y personas mayores como yo, que efectivamente de alguna manera manejamos el idioma a ciertos niveles, no con experticia, cualquier cosa. Entonces, ¿qué mejor que difundir este conocimiento Claro. en nuestro propio idioma? Entonces, aplaudo, te apoyo y vamos adelante, Gracias, y gracias. espero pues que me invites a sí mismo a participar en otro tema, que de esto podemos Por crear supuesto. mucho más. Gracias, mi querido Misael. Así será, mi estimado Cristóbal. Pues muchas gracias a todos nuestros seguidores, a quienes están viendo nuestro canal. Espero que lo que hoy conversamos sea de gran ayuda para ustedes. Comentarios son bienvenidos. Si hay algún tema que no tocamos el día de hoy o algo que hayamos comentado y les gustaría que conversemos más sobre ese tema, es bienvenido. Déjenos sus comentarios y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, qué gusto.